Este es un tema que particularmente como diputado del departamento de Antioquia quiero tocar con la mayor fragilidad, pero con el mayor tacto y al mismo tiempo la contundencia que amerita un problema enorme, estructural, del funcionamiento de la sociedad colombiana y el mismo mundo y universo. Y ahorita, diputado Jonathan, que usted habla de las denuncias que en su momento hizo Juan Pablo Barrientos, el periodista, sobre las violaciones y hechos graves al interior de la Iglesia Católica en Colombia. Creo que este tema puede tener las mismas e inclusive mayores proporciones. ¿Y por qué hago este primer planteamiento? ¿Y por qué invito a este debate de control político? Primero, es mi deber como abogado egresado de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Derecho, una universidad que me formó, me preparó y me enseñó prácticamente todos los principios y valores que me rigen junto a los principios de mi familia. Y ese lema de la Facultad de Derecho no es un lema en vano: espíritu crítico y compromiso social. Y eso es lo que desde que fui estudiante en la universidad hasta ahora me guía en mis pasos permanentes por la vida y mi trasegar familiar, social y político. No es piropo, es acoso. Hermana, yo sí te creo. No me toques mal. No es no. Vivas nos queremos. Juntas, libres y sin miedo. Lo personal es político. Eso es un mural que está en nuestra amada Facultad de Derecho, bloque 14 de la Universidad de Antioquia. La segunda razón que me anima a este debate de control político es que yo soy diputado por el Partido Liberal Colombiano, un partido que históricamente ha defendido las luchas populares y sociales de las mujeres y ha abierto las posibilidades al voto femenino y la participación política en las listas a las corporaciones públicas, entre otros tantos derechos. El Partido Liberal Colombiano y su Organización Nacional de Mujeres Liberales hacemos parte, las mujeres y hombres, de la Internacional Socialista de Mujeres, que a su vez es el órgano de las mujeres al interior del Partido Liberal, que reúne 140 partidos políticos y organizaciones políticas en el mundo. Y tiene allí como sus propósitos fundamentales: el primero, promover la igualdad de género, combatir toda clase de discriminación contra las mujeres y promover los derechos de las mujeres. Y esto es fundamental para el debate que vamos a dar hoy, que son derechos humanos. No estamos hablando de los derechos de las mujeres como meros derechos de carácter legal, inclusive constitucional. No, estamos hablando de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Segundo, promover programas de acción para superar la discriminación de mujeres y niñas y empoderarlas en todos los campos. Tercero, trabajar por el desarrollo, la paz y los derechos humanos en general. Y esos murales que dicen tanto y que a pocos les gustan, sobre todo los que atacan a los grafiteros, pero que a mí me encantan, porque son manifestaciones del pensamiento y de las luchas populares y sociales que dan muchas y muchos. Miren este mural también en los pasillos de la Facultad de Derecho.
Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y así allá va todo este contenido de control político. Porque, insisto, la discusión no es un tema coyuntural de unas mujeres valientes que en el mes de agosto decidieron denunciar al interior de la Universidad de Antioquia. No. Es la punta del iceberg de un problema de discriminación histórico, cultural y social de Colombia y aún más en Antioquia. Frente a las violencias contra las mujeres al interior de las universidades, hay varias normas que ha expedido el Congreso Nacional en desarrollo de los mandatos del bloque de constitucionalidad contenidos en la misma Constitución Política de 1991 y de acuerdos que ha suscrito Colombia para la promoción y promulgación y defensa de los derechos de las mujeres. Una de esas normas que se promovió fue la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Allí se define la violencia contra la mujer como cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Y hago aquí especial énfasis, porque si bien las instituciones públicas tienen algún grado mayor de relevancia y responsabilidad, también es obligación de las instituciones universitarias privadas y de las universidades privadas propender por la sensibilización, prevención y sanción de las conductas violentas contra las mujeres. Es importante que resaltemos la sentencia T-140, sentencia de tutela de la Corte Constitucional de 2021, que establece algunos deberes y responsabilidades de las organizaciones públicas y privadas de educación para prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, pero en particular el acoso sexual, que es una práctica que atenta contra la dignidad y libertad de las mujeres. En Colombia, las mujeres entre 17 y 29 años son el grupo más afectado por la violencia sexual, conyugal y el feminicidio, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal. A su vez, en este rango de edad de los 17 a los 29 años de edad, encontramos que es la edad promedio de ingreso a las instituciones de educación superior, los 17 años, y de egreso de las instituciones de educación superior es de los 21 a los 23 años. Por eso es tan importante poner en la agenda pública y el debate público, no solo de la Universidad de Antioquia, sino de todas las universidades de Antioquia y el país, el tema de la violencia contra las mujeres. Por petición del medio de comunicación e investigación VICE, para la investigación abuso sexual en las universidades de Colombia, un enemigo silencioso, que esperamos que con este tipo de debates dejen de ser silenciosos. La Fiscalía General de la Nación consolidó el número de denuncias en Colombia por el delito de acoso sexual relacionado con estudiantes del año 2008 al año 2017. La cifra fue 10.830 casos de denuncias de acoso sexual ante la Fiscalía General de la Nación, donde lo primero que vamos a ver es un
subregistro bastante alto. Esto quiere decir que diariamente en Colombia se registran 3 casos de denuncia por acoso sexual que involucren a estudiantes. Diariamente en Colombia, 3 mujeres denuncian ante la Fiscalía General de la Nación, donde por supuesto, si vamos a ver el punto siguiente, los grados de impunidad y de no resolución definitiva de las investigaciones son bastante altos. Para marzo de este año, de Justicia, del profesor Rodrigo Uprimi, en una investigación sobre acoso sexual, universidades, futuros posibles, enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones, reveló lo siguiente: de una muestra voluntaria, la solicitud se envió a todas las universidades del país, solo 44 universidades respondieron, entre públicas y privadas, solo 28 no tienen protocolos sobre el acoso sexual. Es decir, más del 65% de las 44 instituciones universitarias o universidades que hicieron parte del análisis no tienen ningún tipo de protocolo ni de ruta de atención para las mujeres víctimas del acoso sexual. Supremamente grave este hecho. A su vez, en este mismo estudio, los miembros de la comunidad académica indican que el tipo de violencia que se experimenta con mayor frecuencia es la violencia simbólica, seguida de la violencia psicológica y la violencia sexual. La OEA en emergencia por las violencias basadas en género. Vamos a hacer un grave recorderis sobre la situación que en particular ha vivido el alma mater de todos y todas las antioqueñas y antioqueños. En 2018, la Universidad de Antioquia realizó un pacto por la equidad de género, comprometiéndose con la tarea de avanzar en acciones que permitieran eliminar las violencias basadas en género. A pesar de ello, del Pacto por la Equidad de Género y la implementación de la Ruta Violeta, desde el pasado mes de agosto, algunas estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas vienen denunciando que se han presentado casos de abuso o acoso sexual por parte de algunos docentes. Según investigación de El Espectador sobre la violencia sexual al interior de la Universidad de Antioquia, una problemática histórica, solo 6 de esas denuncias están en la Fiscalía. Una buena pregunta para las autoridades universitarias es cómo ha venido operando la Ruta Violeta frente a las denuncias por acoso sexual y violencias basadas en género al interior de la universidad. Y algo fundamental, después de este estudio de justicia, el Ministerio de Educación, el 29 de julio del 2022, expidió la resolución 144-66, que me parece importante, pero sin duda es un pañito de agua tibia frente a esta grave problemática. En esta resolución le ordena, le recomienda a las instituciones universitarias y a las universidades generar y diseñar protocolos de prevención y atención de violencias basadas en género, en el marco de las acciones de la política de educación superior inclusiva e intercultural. Pero allí hay un grave problema. El primero, que las universidades, sobre todo las públicas, siguen y seguirán, por supuesto, escudándose en el principio de la autonomía universitaria, principio que defendemos, por supuesto. Pero si estamos hablando de violación de los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, por supuesto que debe primar este hecho al considerar como derechos humanos los derechos de las mujeres sobre el principio de autonomía universitaria.
Y esa autonomía universitaria es porque le blinda un manto de impunidad a los funcionarios públicos que hacen parte de las universidades y a los docentes presuntamente acosadores y violadores de los derechos humanos de las mujeres. Por eso es que creo, y es un llamado de atención al Ministerio de Educación, inclusive tendrá que hacerlo en su momento la Corte Constitucional, hacerle también un llamado de atención a las universidades e instituciones universitarias de concientización, donde primen los derechos humanos de las mujeres sobre aquel principio de la autonomía universitaria muy fundamental en muchos temas. En esa resolución, el Ministerio de Educación le pide a las instituciones universitarias y universidades generar procedimientos, criterios y rutas de atención en materia de prevención, detección y atención a las violencias basadas en género. Suscribir los elementos necesarios para el fortalecimiento de la política institucional de la promoción de la equidad de género. Y tercero, criterios y conceptos de lo que significan actuaciones y episodios de violencia de género, identificando y tipificando comportamientos, actitudes, lenguajes corporales, patrones de repetición, entre otros. Las instituciones de educación superior tienen hasta el 25 de enero del próximo año para presentar estos documentos. Pero insisto, esa resolución tiene una grave dificultad, y es que si bien obliga a las instituciones universitarias y universidades a suscribir, promover, expedir protocolos y rutas de atención para las mujeres, no le da dientes de poder sancionatorio a las organizaciones universitarias. Y es allí donde el Ministerio de Educación Nacional debería ser un tanto más vehemente, más fuerte, más sólido al momento de poder inclusive intervenir en las universidades. Ahí solo amenaza con que si la universidad no expide el protocolo, incidirá en el registro de calificación de calidad. Y recordemos que de las 44 universidades estudiadas, 28 no tenían este protocolo. Es decir, esas 28 hoy estarían en una causal de deshabilitación de los requisitos de calidad de la institución universitaria. Pero yo creo que esa no debe ser la amenaza del Ministerio de Educación. Tiene que ir más allá, y es la posibilidad de sancionar a los presuntos acosadores. Y ahí es fundamental, y creo entender el llamado que hace o hizo en su momento la Asamblea Estudiantil de los estudiantes de nuestra amada Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y lo voy a leer tal como está en el primer piso del bloque 14. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas se declara en asamblea permanente hasta que la Unidad de Asuntos Disciplinarios UAP responda a las peticiones de la Asamblea de Estudiantes de la Facultad, que son: primero, que se abra el proceso disciplinario de los profesores denunciados. Esto es muy importante. Segundo, muy importante, que quede en la hoja de vida del presunto, en ese caso sería ya el sancionado agresor. Tercero, que los profesores denunciados no dicten clases. Este tema es fundamental porque estos mismos docentes que son denunciados siguen dando clase al interior de las instituciones universitarias. Y pasa algo que es un agravante, y lo escuchaba ayer en un relato que compartí con dos de nuestras invitadas, Karen y la secretaria de Mujeres del municipio de Medellín, que a bien tienen también en acompañarnos hoy en este debate, donde a las mujeres víctimas se colocaban frente al presunto victimario, profesor, funcionario, directivo, a defenderse. Y eso es realmente una condición de revictimización de la mujer,
porque en general, porque también puede haber hombres víctimas de acoso en esta condición. Y creo que allí hay un fuerte llamado de atención también a las autoridades al momento de expedir los reglamentos y las normas sancionatorias que se van a excusar siempre en que no está tipificada la conducta. Y yo sé que hacia allá viene el delegado de la Universidad de Antioquia, porque el rector lamentablemente primaron los intereses para él y no el interés de las mujeres en participar de este debate de control político, donde el rector de la Universidad de Antioquia está obligado a asistir, está obligado a asistir. Esto no es un debate accesorio ni suplementario. El rector de la Universidad de Antioquia y la Secretaría de Mujeres de Antioquia tienen la obligación de asistir a este debate de control político. Y seguramente la excusa de ellos va a ser que las normas, no existían normas, o las conductas de los abusadores no estaban tipificadas, y que por eso no pueden hacer nada en contra de los presuntos agresores. Eso es no haber aprendido nada, profesores, William Freddy y rector de la Universidad de Antioquia en la Facultad de Derecho. Yo en la Facultad de Derecho aprendí que los derechos humanos priman sobre los demás derechos. Aprendí que el bloque de constitucionalidad prima sobre lo demás, y lo demás se convierte en accesorio o en desarrollo de ese marco constitucional. Y me duele mucho que mi universidad tenga un discurso progresista que comparto, socialdemócrata que comparto, pero que al momento de aplicar sus propios reglamentos huya de manera grave sobre los derechos humanos de las mujeres. Para terminar, sin duda, uno puede, a grosso modo, no ver como si un capítulo se cerrara de estos graves hechos de violencia de género, violencia contra las mujeres, donde respeto, por supuesto, cada una de las posiciones de las líneas de defensa de género, feministas que existen a nivel global y en Colombia, por supuesto, y hoy creo que gran parte del debate será también hacer pedagogía sobre ese tema tan coyuntural, pero de un fondo y un amplio calado como el que hoy estamos debatiendo acá. Es aprender también, que nos enseñen a esta corporación que es de una ideología bastante de centro-derecha, en su mayoría de composición, un poco sobre la importancia de los derechos humanos de las mujeres, de las violencias basadas en género, del movimiento feminista que también muchas veces es coaccionado desde la opinión pública y desde los sectores políticos de la sociedad, y que aquí particularmente desde esta curul reclamamos y exigimos y queremos siempre mayor presencia de las mujeres en los debates de control político. Es importante anotar que las mujeres no denuncian por miedo y vergüenza de ser señaladas o estigmatizadas. En muchos casos terminan revictimizadas. Sin duda, se deben fortalecer las acciones en torno a la equidad de género a través de la adopción, mejoramiento e implementación de los protocolos para la prevención, detección y atención a la violencia contra las mujeres. Por ahora existe una institucionalidad incapaz, negligente, para atender y generar soluciones para las mujeres que sufren violencia de género. Hemos encontrado en esta investigación, por estas mismas razones, un alto subregistro de casos sin denuncias ante la Fiscalía por falta de rutas y procedimientos claros para proteger a las mujeres. Y el hecho más diciente y que nos tiene que llamar a todos la atención, no solo a los estamentos políticos representados en esta asamblea, sino también a las universidades, instituciones universitarias y en general a toda la sociedad antioqueña. El hecho que ocurrió lamentablemente en el municipio de Andes este fin de semana, donde ocurrió un feminicidio en contra de Paula Andrea, nos arroja unas cifras altamente preocupantes. En lo que va de enero a agosto, lo que va a ocurrir el año, en Antioquia se han dado, según información del periódico El Colombiano, 81 feminicidios.
en el Valle de Aburrá 16, en el Nordeste 12, en el Bajo Cauca 10, son las subregiones con registros más altos. Concordia, noviembre, los datos dan cuenta de 3.550 casos de delitos sexuales, el 85% contra las mujeres. Durante los últimos años, los asesinatos de mujeres en Antioquia van en alza. Miren esto tan preocupante. En lugar de disminuir, aumentan los casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres en Antioquia. Pasamos, en 2020 fueron 151 casos, en 2021 167 casos. Estos son cifras de la Fiscalía General de la Nación publicadas por el periódico El Colombiano el día domingo. Eso nos debe preocupar bastante y hacernos un llamado a la acción como sociedad y comprometernos realmente en develar un asunto de unas magnas proporciones. La Corte Constitucional, en sentencia de T426 de 2021, hizo un llamado que comparto completamente. Abro comillas. Se tienen que plantear mecanismos efectivos. Los que hoy existen, francamente, no son efectivos. De investigación y sanción no existen. Lo que hace el Ministerio de Educación es invitar, miren a ver si quieren y les mejoro sus rendimientos y su calificación en términos de calidad. Esa no puede ser la propuesta del Ministerio de Educación. Que permitan que las instituciones educativas cumplan con su función de ser espacios seguros. Máxime cuando las universidades públicas están sujetas con mayor razón al cumplimiento de las obligaciones estatales en el marco de todos los compromisos nacionales e internacionales en la prevención y sanción de todas las formas de violencia de género. Y gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, la solución no es poner policías, como usted lo propuso, a cuidar los alrededores de las universidades o de los colegios o las escuelas. Esa no es la solución. Eso es un chiste, eso es una burla, eso es una ofensa a la lucha por los derechos humanos de las mujeres en Antioquia, Colombia y en el mundo. Vamos a seguir luchando por una universidad libre de todo tipo de violencias. Muchas gracias, señor presidente.